Mesa Redonda. Amigos, estamos en el tema de análisis durante el día de hoy. Y es que el jueves pasado presentamos desde las 5 de la tarde el mensaje del gobernador Alejandro García Padilla desde el Capitolio. Desde allí surgieron varios asuntos para discutir en tema de análisis. Nos acompaña Ignacio González. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Cordero. Bienvenido a su casa, Noticias 13. Gracias por recibirme. Bueno, hay varios temas que salen de este mensaje. Uno, que el gobernador dijo, prácticamente regañó a los legisladores, estos seis disidentes dentro del Partido Popular Democrático, estos legisladores que se portaron mal, y les dijo que por culpa de ellos y el PNP tendrá que gobernar por decreto. Pero lo curioso es que comienza a hacerlo con una orden ejecutiva que nada tiene que ver con finanzas y economía del gobierno. Bueno, yo creo que el gobernador lo que está buscando con esta orden ejecutiva es ganar popularidad en sectores más liberales en el país, que les pudo haber chocado, como es natural que debe chocar, el decir que va a gobernar por decreto. Es antipático una medida como esa, es decir, el anunciar en el mensaje de situación que iba a gobernar por decreto plantea un issue de los choques entre las ramas, legislativa y ejecutiva. Claro, pero es bastante finito la manera en que el Ejecutivo puede presentar órdenes ejecutivas. Una orden ejecutiva no va por encima de una ley. Eso es correcto. Sin entrar en el área constitucional, ya que no soy experto en la materia, no soy abogado, no obstante puedo señalar que la orden ejecutiva en este caso no choca porque le permite a través de la secretaria modificar los reglamentos a través de, ¿verdad?, del Departamento de Salud. Pero entonces el gobernador también hizo algo que llama la atención, es decir, ustedes le fallaron al país, ustedes legisladores, PNP y los seis disidentes, los voy a castigar, voy ahora a tratar de hacer lo que yo crea correspondiente hacer. Y surge, entre los primeros temas que hay, una reestructuración del gobierno. ¿También puede surgir con el uso del poder de orden ejecutiva para poder hacerlo? Bueno, el gobernador, para hacer una reestructuración, dependiendo de cuáles sean los recortes que va a proponer, necesitaría, es posible, a la Cámara de Representantes y al Senado, en el caso de lo que vaya a someter, necesite aprobarse en el presupuesto. No obstante, yo creo que el gobernador está jugando política dura y lo que quiere hacer es un issue político, es decir, crear una crisis como se creó con la implementación del IVU, que ustedes recordarán las marchas que iban a favor del IVU, y en este caso yo creo que es lo mismo, están haciendo un issue político para crear una crisis en el país y que la gente pida que se aumente el impuesto en la medida que digan, Dios mío, hay una crisis de ingresos que es real, pero que no podemos sostenerla si no tenemos estos impuestos, y entonces él se vea como un salvador, imponiéndonos un impuesto. Pero entonces lo que hace es decir a los exgobernadores, ustedes hicieron mal el trabajo, me afectaron a la finanza del gobierno, pero curiosamente no menciona a Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá. Eso es correcto. Que esos dos gobernadores también tuvieron de alguna manera, Acevedo Vilá con la exgobernadora Sila Calderón, algo también de roce, pero en esta ocasión como que los protege. Claro, yo creo que es bien importante entender que lamentablemente en el discurso del gobernador estuvo plagado por el tribalismo político, es decir, el gobernador jugó con los números y, por ejemplo, tú muy bien lo señalas, no mencionó ni a Sila ni a Aníbal como causantes de la crisis y causantes del aumento de la deuda. No obstante, hace una, ¿verdad?, reparafrasea, suma las deudas que incurrieron los primeros gobernadores, hace una comparación con la deuda que incurrió Fortuño, pero es importante señalar que aunque Fortuño sí emitió una deuda considerable, lo que equivale hoy en el 2015, una deuda de 1.000 millones, no es lo que equivalía en 1.000 millones en el 70. O sea, 1.000 millones en el 70 podrían valer lo que son 10.000 millones hoy. Por lo tanto, hacer esa sumatoria de todas esas administraciones, simplemente de una perspectiva nominal, es un juego de números y le falta la verdad. El gobernador entonces está jugando un juego muy político, planteaba una política dura. ¿Se puede jugar las elecciones? Yo creo que el gobernador está jugándose más que las elecciones el bienestar del país. Esto es un momento ¿Tan serio es el asunto? Esto es un momento donde realmente se necesita un liderato trascendental que pueda entender que la situación del país es seria, es real y que hay que trascender las barreras político-partidistas. Si nosotros somos incapaces y nuestro liderato es incapaz de hacer eso, nos tocan lamentablemente días muy duros. Días que parecen que no se van a terminar porque todavía estamos hablando del mensaje del gobernador, pero también se va a estar hablando de presupuesto y todo está entrelazado. Lo que pasa es que una cosa desencadena a la otra. En la medida que el gobernador presentó la situación de Estado, se comienza a desarrollar una serie de eventos. Recuerda que en el mensaje de situación de Estado,
Él habló de que requería compromiso y responsabilidad. Así como habló Winston Churchill cuando iban para la Segunda Guerra Mundial, que dijo que lo único que podía prometer era lágrimas, sudor y esfuerzo. O sea, es bien importante entender que lo que está ocurriendo aquí desencadena o se desencadena a partir de la situación o del mensaje de situación de Estado. El problema es que no tiene a los legisladores para que voten a favor de cualquier cambio propuesto. Por ejemplo, necesita, de esos 6, todavía necesita 4. Y Natal, Luis Raúl Torres, Luis Vega Ramos y Luisa Pitti Gándara han dicho que no. Y entonces sorprende Carlos Ferrer y Ángel Matos, que también se han unido al combo. Entonces son 6. Y hay que de esos 6 convencer a 4. Es muy poco probable. El gobernador no tiene los votos de los 6, no tiene el pueblo y evidentemente no tiene la oposición. El gobernador está en un momento muy difícil y por eso me parece que está jugando este juego político, creando la crisis. Es decir, se crea esta idea de que estamos al borde del cataclismo y es posible Que lo estemos. que lo estemos. Pero yo creo que hay que decirlo con verdad, no con sarcasmo, no con ideas de querer culpar un grupito de 6 para que entonces ellos sean un chivo expiatorio y se apruebe mi política. Yo creo que el gobernador en este momento todavía tiene la oportunidad de ir al país de frente y decir, señores, tenemos que trascender, llamar al Pedro Pierluisi, llamar a algún candidato independentista, buscar un grupo de diferentes sectores que se puedan identificar con él y sentarse seriamente a hablar de políticas de recorte, no necesariamente despidiendo empleados públicos, pero políticas de recorte y políticas viables de recaudo que la economía aguante en este momento. Eso es otro asunto que se le va a complicar porque los analistas insisten, y me planteas con tu análisis aquí en Noticias 13, que debió haberse dado de esa forma, pero desde el principio, desde cuando llegó al poder. Bueno, yo no estoy aquí para decir lo que se debe hacer desde el principio. Yo sé lo que está pasando hoy y si lo que no ocurre hoy puede pasar mañana. Ya lo que no pasó ayer, eso es agua pasada, no mueve molino. Hoy estamos en un momento donde se requiere un liderato trascendental de todas las partes y eso quiere decir que todas las partes van a tener que estar dispuestos a dejar algo en la mesa y trascender y unidos como país echar adelante. Lo que no se hizo ayer ya no se hizo, pero tenemos tiempo para hacer hacia mañana, desde hoy. Aunque en diciembre empieza el proceso de candidatura. No podemos pensar en elecciones, tenemos que pensar en generaciones. Si nosotros seguimos como hemos hecho por muchos años, pensando en cada 4 años, el país no va a trascender, no va a volver a la vía de desarrollo y a la vía de encaminarse hacia un movimiento sustentable y un desarrollo sustentable. Gracias por estar con nosotros. A veces entre los movimientos de crisis y en los momentos más críticos donde resurge una sociedad, históricamente ha sido así. Concurro. Gracias por estar con nosotros. Amigos, continuamos con Noticias 13.